A ver, vamos a pararnos a pensar en una cosa. Hay una tecnología que literalmente mueve los hilos de todo nuestro mundo moderno, pero es casi invisible. Pues hoy vamos a poner el foco sobre esos héroes anónimos, los semiconductores, y a descubrir cómo funciona este imperio silencioso que gobierna nuestras vidas, desde el móvil que llevamos en el bolsillo hasta las naves que exploran el espacio. Y para arrancar, una pregunta que parece un acertijo. ¿Qué tienen en común un smartphone de última generación, el coche que usamos todos los días, incluso la cafetera que nos prepara el primer café de la mañana? Bueno, pues la respuesta, aunque no se vea, está en el corazón de casi todo lo que hacemos y de hecho define la era en la que vivimos. Pensemos en un día cualquiera. ¿Cómo empieza? Pues muy probablemente, antes incluso de abrir los ojos, con el sonido de una alarma. Ese primer instante digital del día ya depende de ellos. Luego salimos a la calle. El GPS del coche o del móvil nos va guiando, recalculando la ruta para que no pillemos el atasco de siempre. Y todo eso son miles de millones de cálculos por segundo, ocurriendo ahí en segundo plano para hacernos la vida un poquito más fácil. Y claro, esto, la capacidad de mandar un mensaje, hacer una videollamada o ver un vídeo desde casi cualquier sitio. Es una conexión global, instantánea, que ya damos por sentada. Se empieza a ver por dónde van los tiros, ¿verdad? Pues aquí está la respuesta. Los semiconductores son, en esencia, el motor de ese imperio invisible que gestiona nuestro día a día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos interactuando con él sin darnos ni cuenta. Vale, primero, vamos a tomar perspectiva para entender la verdadera magnitud de este imperio. Veremos cómo esta tecnología no solo ha inventado aparatos nuevos, sino que ha rediseñado por completo la sociedad. Y ahora vamos a hacer zoom, un buen zoom. Vamos a viajar desde el mundo que vemos todos los días hasta el mismísimo corazón de cualquier cacharro electrónico, el microchip. Un viaje a las entrañas de la tecnología. Si nos imaginamos un microchip, la mejor analogía es pensar en una ciudad enorme, bulliciosa, todo en la punta de un dedo. Una metrópolis increíblemente densa, donde sus ciudadanos son los que hacen todo el trabajo. Pero, ¿quiénes son exactamente esos ciudadanos? Ojo a este número, 19.000 millones. Esa es la cantidad de ciudadanos que viven dentro del chip de un smartphone moderno. Para que nos hagamos una idea, es más del doble de toda la población de la Tierra. Y todo eso en un trocito de silicio de 1 centímetro cuadrado. Es una locura. Pues cada uno de esos miles de millones de ciudadanos es un transistor. Es la pieza más básica de todas. Pensemos en él como un interruptor de la luz, pero diminuto, minúsculo, que se enciende y se apaga miles de millones de veces por segundo. Y con ese simple juego de encendido y apagado, de ceros y unos, se construye todo el lenguaje de nuestro mundo digital. Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente alucinante. La escala. Un transistor de hoy en día es hasta 5 veces más pequeño que un virus. O sea, es una proeza de la ingeniería a un nivel que casi no se pueden imaginar. Estamos construyendo estructuras más pequeñas que muchísimos elementos de la propia naturaleza. Claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es inevitable. Si son tan absurdamente pequeños y complejos, ¿cómo demonios se fabrican? ¿Cómo se puede construir una ciudad a escala nanométrica? Pues todo se resume en 2 palabras clave: pureza y precisión. El entorno tiene que ser miles de veces más limpio que un quirófano, porque una simple mota de polvo puede destrozar un chip entero. Y los procesos. Bueno, los procesos tienen que ser precisos a nivel atómico. Aquí no hay margen de error. El proceso fundamental se llama fotolitografía y es casi como hacer magia. En esencia, es como imprimir con luz. Se coge una lámina finísima de silicio purísimo, que se llama oblea, y sobre ella se proyecta el plano del circuito. La luz va grabando esos patrones miles de millones de veces, capa sobre capa, con una precisión atómica. Es increíble. Por supuesto, construir una de estas fábricas, o fabs como se las conoce, es una de las aventuras industriales más caras de la historia. Una sola de estas plantas de última generación cuesta más de 20.000 millones de euros. Es una inversión absolutamente colosal para fabricar algo que ni siquiera podemos ver a simple vista. ¿Y por qué esa inversión tan descomunal? Muy sencillo. Porque una vez que están funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, estas fábricas son, literalmente, máquinas de imprimir dinero. Por eso no pueden permitirse el lujo de parar ni un solo segundo. Bien, ahora vamos a alejar el zoom otra vez. Dejamos el mundo microscópico de la fabricación para ver el panorama global, porque esta tecnología no es solo vital para la economía, sino que es clave en la geoestrategia mundial. Creo que no hay una analogía mejor. Igual que el petróleo definió la geopolítica del siglo XX, los semiconductores están definiendo la del XXI. Quien controla la producción de los chips más avanzados
En cierto modo, controla la tecnología del futuro. Y esta tabla lo explica a la perfección. La cadena de producción está súper especializada y además concentrada en muy pocos sitios. El diseño se lidera desde Estados Unidos, la maquinaria más puntera viene de Europa y Japón, pero la fabricación en masa se concentra en Asia. Esto crea una interdependencia global que es tan compleja como frágil. Un problema en un punto del planeta puede paralizar a todos los demás. Y para terminar, vamos a mirar hacia adelante, hacia el futuro, porque la misma tecnología que nos ha traído hasta aquí está empezando a chocar contra los límites de la física. ¿Qué es lo siguiente que viene? Durante décadas, todo el progreso se basaba en la famosa ley de Moore, que decía que el número de transistores en un chip se duplicaba más o menos cada 2 años. Pero esa carrera se está frenando. Nos estamos topando con las leyes de la física. Ya no podemos hacerlos mucho más pequeños sin que los electrones, por así decirlo, se escapen y todo empiece a fallar. Así que la gran pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? La solución ya no es tanto hacer las piezas más pequeñas, sino ser más listos con el espacio que tenemos. Por un lado, la industria está empezando a construir hacia arriba, apilando los chips en vertical como si fueran rascacielos de silicio. Y por otro, se está moviendo hacia los chiplets, que funcionan básicamente como piezas de Lego. Se combinan chips más pequeños y especializados para crear un procesador final mucho más potente y, sobre todo, más eficiente. Y con esto llegamos al final. Hemos construido un imperio invisible que nos está dando una capacidad de cálculo casi infinita. La pregunta que queda en el aire, la que de verdad importa, ya no es tanto qué más puede hacer la tecnología por nosotros, sino qué vamos a hacer nosotros con todo ese poder.